Estamos de vuelta en Epachamo. Gracias por mantenerse en sintonía, por no ser sapien. Estamos conversando con Omar Ramírez, importante productor audiovisual y radial de la ciudad de Medellín, en Colombia. Omar, en el segmento anterior nos estaba conversando sobre su trayectoria dentro de la radio, específicamente con esos 10 años de ardua labor evangelizadora a través de Magnificat Radio. Pero ahora vamos a conocer un poco sobre su trayectoria como productor audiovisual. Omar, dentro de tu historia, ¿cómo has ido llevando la producción audiovisual? ¿Cuál es los tópicos que tratas? ¿Cuál es la dirección a la que vas? Porque siempre, claramente, el objetivo es Cristo, pero lo hacemos dependiendo de la tipología de cada persona, la intención, lo que quiere defender o lo que quiere aportar, lo hace con una tónica o un tópico diferente. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que te hace diferente al resto del gran número de productores y de influencers que a través de las plataformas como YouTube, por ejemplo, buscan llegar a un público? Claro que sí, padre Quique, y a todos los televidentes de Epachamo les cuento que pues básicamente todo el tema de la producción a través del tema audiovisual en YouTube directamente tiene que ver con el deseo de llegar a muchísimas personas, precisamente también con mensajes de la palabra de Dios, y también pues en la medida en que vamos evolucionando en el camino de la evangelización nos encontramos con muchas situaciones que la iglesia enfrenta a diario, y es precisamente aquellas personas que están abandonando la iglesia católica por cuestiones de ataques que se presentan contra ella, ya sea porque nos dicen que muchas de las cosas que la iglesia católica no tienen fundamento bíblico, en fin, etcétera. Cualquiera de estas cosas se convierte para mí en un motivo que me ayuda a afianzar a las personas en la fe. El fundamento de este canal es dirigido a católicos que quieren crecer en la fe, que quieren conocer más de su iglesia católica, que no tragan entero y quieren aprender a formarse más en la fe católica, aprendiendo a conocer su iglesia, aprendiendo a conocer su fe, lo que nosotros creemos y practicamos como católicos. Entonces, trabajo mucho con lo que son los textos bíblicos de cada día. En los últimos días pues me he estado dedicando a dar una explicación de la palabra de Dios, pero también mantengo muy fortalecido el tema apologético. Cuando las personas a nosotros nos cuestionan acerca de prácticas que nosotros tenemos, entonces simplemente estamos ayudando a que la gente entienda que nosotros estamos viviendo una fe que verdaderamente permanece muy unida a lo que es la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Ese es más o menos el fundamento y el fondo de este canal. Oye, Omar, es bastante profundo lo que allí tocas como temario, y es interesante el poder encontrar en medio de nuestras plataformas digitales estos espacios para profundizar la fe y para poder seguir teniendo ese interés particular por conocer por dónde caminamos. Pero también es importante, desde lo que se da, el nutrirse de ello. Yo te pregunto, y disculpa si soy un poco osado, Omar, pero ¿cuál es tu fuente para nutrirte sobre esto, para atreverte a hablar de estos temas tan particulares? Bien, ya me has comentado que estuviste en el seminario, pero ¿hay algunos estudios que tengas o es un estudio muy personal? Cuéntanos a qué fuentes llegas tú para comenzar entonces a comunicar esta realidad. Bueno, padre, fundamentalmente lo que es el magisterio de la iglesia, los documentos de la iglesia, la Sagrada Escritura claramente está. Lo que nosotros tenemos que tener siempre en claro es que muchas veces algunas de nuestras intervenciones en el canal son motivadas precisamente por aquellos cuestionamientos que hoy han venido incluso afectando a católicos que ponen en duda su fe. Entonces, ¿cómo demostrarles a ellos de que están en el lugar correcto, de que están en la iglesia católica, que es la iglesia de Jesucristo? Precisamente fundamentados en el primer texto que para mí es muy importante, por ejemplo, la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 14 y 15, donde nos está diciendo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, y cómo desde la iglesia nace y se consolida la escritura para que nosotros podamos entender
que no es la iglesia que nace del seno de la Biblia, sino la Biblia que nace en el seno de la iglesia. Y todo esto se convierte en un fundamento bastante fuerte para ayudarle a los católicos a comprender que estamos en la iglesia de Jesucristo, y a partir de allí podemos tener fe y creer que verdaderamente esa iglesia tiene toda la autoridad para enseñarnos. Entonces, mi fuente es los documentos de la iglesia, la tradición de la iglesia, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, y toda esta riqueza que tenemos nosotros histórica de la iglesia, que nos puede sustentar todo lo que nosotros tenemos a nivel de fe en su sucesión apostólica, entre otras cosas. Omar, ahora bien, felicidades, de verdad que aventarse a este tipo de experiencias es bastante importante. No novedoso, porque ya tenemos una historia larga de personas que se dedican a este trabajo, pero sí quizás importante o novedoso el que podamos tener una nueva imagen, una imagen un poco más fresca, un poco más juvenil, laical, inclusive, que también es importante, porque por lo general este tipo de temas siempre son abordados por el clero. Pero te felicito, y desde Epachamo nos comprometemos a hacer oración para que sigas los éxitos espirituales. Omar, nos tenemos que lastimosamente ir a un corte y con esto culminar con esta entrevista contigo, pero no lo quiero hacer sin antes agradecerte por esta oportunidad que nos has regalado de mostrar lo que haces. Antes de irnos a un corte, unos segundos para que te despidas de quienes te están escuchando y puedas enviarles un mensaje a quienes a partir de ahora comenzarán a seguirte en tus redes sociales. Fundamentalmente, Padre Quique, y muchas gracias a toda la teleaudiencia de Epachamo, que tengan en cuenta que un sacerdote defienda la fe es su deber por ser ministro de la iglesia, pero que un laico defienda la iglesia con convicción y con amor es un ejemplo que nos tiene que arrastrar y motivar para vivir cada vez más al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Les invito para que nos sigan en las redes y para que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, que les aparecerá en pantalla cómo pueden sintonizarnos, cómo pueden encontrar nuestro canal. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Padre Quique, Dios lo bendiga, y gracias por esta oportunidad de llegar al corazón de toda la gente en este canal.